Uno de los errores más comunes en la enseñanza y en el diálogo intelectual contemporáneo es suponer que el principal obstáculo para comprender la verdad es la ignorancia. Se cree que el problema radica en que las personas no saben lo suficiente, no han estudiado o no tienen formación. Sin embargo, una observación más atenta revela algo más profundo e inquietante. Muchas veces, el problema no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad de hacerlo inteligible. Vivimos rodeados de discursos, académicos, religiosos, ideológicos, políticos. Pero la abundancia de palabras no garantiza comprensión. Al contrario, en no pocos casos, el exceso de lenguaje técnico, de fórmulas rígidas o de categorías cerradas produce el efecto opuesto: oscurece y confunde. Se habla mucho, pero se entiende poco. Y cuando no hay comprensión, no hay auténtica enseñanza ni verdadero diálogo. Esto obliga a replantear una cuestión fundamental. ¿Qué papel juega el lenguaje en nuestra forma de conocer, enseñar y dialogar? Lejos de ser un simple medio neutro, el lenguaje estructura el pensamiento, delimita lo que puede ser entendido y condiciona la manera en que accedemos a la realidad. No pensamos primero y luego hablamos. Pensamos en lenguaje. Por eso, cuando el lenguaje falla, el pensamiento también falla. El problema se vuelve especialmente grave cuando el lenguaje no solo es deficiente, sino que se utiliza como instrumento de poder. En estos casos, las palabras dejan de servir a la verdad y comienzan a servir a la protección de un sistema, una tradición o una cosmovisión. El lenguaje ya no busca aclarar, sino blindar. Ya no invita al examen, sino que exige adhesión. Aquí aparece una tensión decisiva: la diferencia entre enseñar y adoctrinar, entre dialogar e imponer, entre pensar y repetir. Enseñar implica exponerse a la posibilidad de ser cuestionado. Adoctrinar, en cambio, consiste en cerrar el sistema antes de que la pregunta aparezca. Y esta diferencia no se manifiesta solo en las ideas defendidas, sino, de manera muy clara, en el uso del lenguaje. A esta dificultad lingüística se suma otro problema aún más profundo: la absolutización de la cosmovisión. Toda persona interpreta la realidad desde un marco previo. Esto es inevitable. El error surge cuando ese marco deja de ser una herramienta interpretativa y se convierte en un criterio incuestionable. En ese momento, la verdad ya no se busca. Lo que se busca es defender un dogma sin un autoexamen. Cuando esto ocurre, el diálogo colapsa. Las objeciones dejan de ser argumentos y pasan a ser amenazas. La crítica ya no se evalúa racionalmente, sino que se percibe como un ataque a la identidad intelectual o espiritual del sujeto. El resultado es un cierre progresivo del pensamiento, una rigidez conceptual que suele confundirse con fidelidad o firmeza, pero que en realidad responde al miedo a revisar lo que uno ya da por cerrado y definido. Este fenómeno no es exclusivo de un campo particular. Aparece en la teología, en la filosofía, en la ciencia, en la política. Personas altamente formadas pueden caer en él. De hecho, cuanto más elaborado es un sistema conceptual, mayor puede ser la tentación de protegerlo mediante un lenguaje inaccesible y una actitud defensiva. Por eso, el análisis del lenguaje no es un asunto secundario ni meramente técnico. Es una cuestión epistemológica y moral. Epistemológica, porque afecta directamente a la posibilidad de conocer y comunicar la verdad. Moral, porque implica una responsabilidad frente al otro. Quien habla tiene el deber de hacerse entender y de permanecer abierto a la corrección racional. Este trabajo parte de una tesis clara:
El fracaso en la enseñanza y en el diálogo no proviene primariamente de la falta de conocimiento, sino de un uso defectuoso del lenguaje unido a una actitud epistemológica cerrada. A lo largo del desarrollo se mostrará cómo el lenguaje puede convertirse en condición de inteligibilidad o en barrera. Cómo la oscuridad verbal suele ocultar confusión conceptual. Cómo una cosmovisión absolutizada conduce al colapso del diálogo. Y por qué el dogmatismo no es señal de fortaleza racional, sino de miedo a la revisión. En última instancia, reflexionar sobre el lenguaje es reflexionar sobre nuestra relación con la verdad. Porque quien cuida el lenguaje, cuida el pensamiento, y quien se niega a revisar sus palabras, tarde o temprano deja de revisar sus ideas. El lenguaje como condición de inteligibilidad. El lenguaje no es un simple vehículo neutro para transmitir ideas ya formadas. Es la condición misma de que algo pueda ser entendido. No accedemos al mundo en bruto, sino siempre mediado por categorías lingüísticas, conceptos previos y marcos de interpretación compartidos. Pensar y hablar no son actos separados. El pensamiento se articula en lenguaje. Por eso, la comprensión no ocurre automáticamente cuando alguien dice algo verdadero. Para que haya entendimiento, el contenido debe encajar en el horizonte lingüístico del oyente. Cuando esto no sucede, se produce una ruptura fundamental. El mensaje existe, el oyente existe, pero no hay comprensión. Este punto es crucial. El problema no es la falsedad del contenido, sino la inaccesibilidad del significado. El conocimiento queda encerrado en la mente del hablante y nunca llega a convertirse en conocimiento compartido. Aquí entra el papel central de la traducción pedagógica. Enseñar implica convertir lo complejo en accesible sin traicionar el contenido, lo cual exige dominio real del tema. Quien no puede explicar algo con claridad progresiva, de lo simple a lo complejo, no ha asimilado plenamente aquello que pretende enseñar. Esto conecta con una intuición clásica de la filosofía del lenguaje, formulada con especial claridad por Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si el maestro no entra en el mundo lingüístico del oyente, no amplía su mundo, habla solo. El mal uso del lenguaje como síntoma de confusión conceptual, el uso constante de tecnicismos innecesarios, frases opacas o conceptos no definidos no suele ser señal de profundidad, sino de desorden conceptual. En filosofía del lenguaje, esto es un principio básico. La forma en que hablamos revela la forma en que pensamos. Una idea verdaderamente comprendida puede expresarse de varias maneras, en distintos niveles, según el oyente. En cambio, una idea mal comprendida necesita refugiarse en fórmulas rígidas y lenguaje inflado. Cuando una idea no puede formularse con relativa simplicidad, generalmente no ha sido comprendida del todo por quien la expone. El lenguaje oscuro funciona entonces como un mecanismo de encubrimiento. Oculta lagunas conceptuales tanto al oyente como, muchas veces, al propio hablante. Cosmovisión cerrada y colapso del diálogo. El problema se agrava cuando el lenguaje no solo comunica, sino que se blinda. Esto sucede cuando una persona adopta una cosmovisión, por ejemplo, decir que la conciencia se explica con la materia, y convierte ese marco en criterio absoluto de verdad, en lugar de usarlo como herramienta interpretativa revisable. Aquí ocurre un desplazamiento grave. Ya no se analiza si una idea es verdadera o falsa. Se evalúa solo si encaja o no dentro del sistema previo. En este punto, la racionalidad queda subordinada a la coherencia interna del sistema. La verdad ya no se busca,
se presupone, y esa presuposición se quiere imponer como una verdad absoluta. El diálogo se vuelve imposible porque las objeciones no se consideran argumentos, sino amenazas a la identidad intelectual y doctrinal. Esto explica por qué, en estos contextos, muchas discusiones no avanzan. No hay terreno común para el análisis. El lenguaje deja de ser exploratorio y se vuelve defensivo. No se escucha para comprender, sino para refutar, clasificar o descartar. Paradójicamente, una cosmovisión que nació como respuesta crítica termina comportándose como un dogma incuestionable. En ese momento, el lenguaje ya no sirve a la verdad, sino a la preservación del sistema. Dogmatismo, no exceso de certeza, sino miedo. Es importante aclarar algo que suele malentenderse. El dogmatismo no nace de la seguridad racional, sino del miedo a revisar aquello que da coherencia, estabilidad e identidad personal. Aceptar una refutación no siempre implica perder un argumento aislado. Muchas veces implica reconfigurar toda una cosmovisión. Y eso es psicológicamente costoso. Exige humildad intelectual y disposición a reconocer límites propios. Por eso, ante la crítica, algunas personas reaccionan no con argumentos, sino con cierre. Prefieren imponer antes que dialogar, porque dialogar implica el riesgo de cambiar. Cuando alguien exige aceptación sin análisis, ya no está enseñando ni razonando, está protegiendo su sistema. Aquí, el lenguaje se vuelve rígido, repetitivo y automático. Se citan autoridades en lugar de razonar, se descalifica en lugar de examinar. El pensamiento deja de estar vivo y se convierte en mecanismo de defensa. El buen uso del lenguaje es un acto intelectual y moral, porque afecta directamente la posibilidad de comprender la verdad. Enseñar exige humildad lingüística y apertura racional. Saber adaptar el lenguaje sin perder rigor. Una cosmovisión auténticamente fuerte no teme ser cuestionada, porque confía en que la verdad resiste el examen. En cambio, cuando el lenguaje se vuelve oscuro y la cosmovisión inflexible, el pensamiento se estanca. Ya no hay búsqueda de verdad, sino repetición, defensa y cierre. La filosofía se convierte en ideología y el diálogo en monólogo. Cuidar el lenguaje y aceptar la crítica no debilita la verdad, la purifica, porque la obliga a despojarse de lo superfluo, de lo confuso y de lo meramente defensivo. Una verdad que no tolera ser examinada no es más fuerte, sino más frágil. Necesita esconderse detrás de fórmulas rígidas, tecnicismos innecesarios o silencios estratégicos para no ser tocada. Aceptar la crítica, además, no es una concesión retórica, sino un acto de honestidad intelectual. Implica reconocer que pensar es exponerse, que toda afirmación auténticamente racional permanece abierta a revisión y que la búsqueda de la verdad es un camino compartido, no una trinchera que defender. Quien se niega a ese riesgo puede seguir hablando, acumulando discursos y repitiendo certezas, pero ha sustituido el amor a la verdad por el apego a su propio sistema. En suma, cuidar el lenguaje y aceptar la crítica no debilita la verdad, la purifica. Y quien se niega a ello, aunque hable mucho, ha dejado de filosofar. Nos vemos el próximo video. Hasta pronto.